Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Me da muchísima alegría tenerlos por aquí hoy. Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, estoy segura, ha tocado el corazón de muchos de ustedes, al igual que ha tocado el mío. El título del vídeo, Undercell, Kerem siempre vivirá en mi corazón. Emoción real. Nos da una pista clara de hacia dónde vamos, pero les prometo que exploraremos las profundidades de esta conexión, de esta emoción que trasciende las pantallas. Para todos aquellos que son nuevos por aquí, un abrazo gigante. Si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Activando la campanita de notificaciones, se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de contenido interesante, emotivo, sobre todo, real. Como les adelantaba, hoy vamos a hablar de una conexión que ha cautivado a millones, la que existió, y quizás de alguna manera todavía existe, entre Undercell y Kerem Bürsin. Muchos de ustedes han seguido de cerca su historia, desde sus inicios en la serie Sen-Cal-Cam, o Lofisinder como se conoció en muchos lugares del mundo. Desde el primer momento en que sus personajes, Eda YLDZ y Serkan Bolat, aparecieron juntos en pantalla, algo mágico sucedió. La química era palpable, innegable. No era solo una actuación, era como si realmente estuvieran enamorados, y esa chispa traspasaba la pantalla y llegaba a cada uno de nosotros. Y es que, cuando hablamos de Undercell y Kerem Bürsin, no solo hablamos de dos actores talentosos. Hablamos de una pareja que se convirtió en un fenómeno. Sus fans no solo admiraban su trabajo, sino que se enamoraron de su historia de amor fuera de cámaras. Los seguían en redes sociales, comentaban cada publicación, especulaban sobre cada encuentro. Era como si su relación nos perteneciera, como si fuéramos parte de ella. Y creo que eso se debe, en gran parte, a la autenticidad que proyectaban. No se escondían, vivían su amor de una manera muy abierta, y eso, en un mundo del espectáculo a menudo tan hermético, era refrescante y hermoso de presenciar. Pero, como suele ocurrir en la vida, las cosas cambian. La relación de Ande y Kerem, que tantas alegrías nos dio, llegó a su fin. Y cuando esto sucede, especialmente con figuras tan queridas, la decepción y la tristeza se apoderan de los fans. Sin embargo, lo que más me impacta y me conmueve del título que hemos elegido para hoy, Undercell, Kerem siempre vivirá en mi corazón. Emoción real, es esa frase final, emoción real. Esto nos dice mucho sobre la profundidad de lo que vivieron. No fue un romance fugaz, no fue una estrategia de marketing. Fue algo genuino, algo que dejó una huella imborrable. Cuando Undercell declara que Kerem Bürsin siempre vivirá en su corazón, no está diciendo que no haya seguido adelante con su vida. Significa que esa experiencia, esa persona, tuvo un impacto significativo en su vida. Y creo que todos hemos tenido a alguien así, ¿verdad? Alguien que, aunque ya no esté presente de la misma manera, deja una marca imborrable en nuestra alma, en nuestros recuerdos, en la forma en que vemos el mundo y el amor. La carrera de Undercell es un testimonio de su talento y dedicación. Desde sus inicios, ha demostrado una versatilidad impresionante, asumiendo roles que la han llevado a explorar diferentes facetas de la actuación. Y aunque Sen-Cal-Cam sin duda marcó un antes y un después en su popularidad a nivel internacional, su trayectoria va mucho más allá. Ha trabajado en dramas, comedias, y siempre ha logrado conectar con el público, transmitiendo emociones de una manera muy honesta. Por otro lado, Kerem Bürsin es un actor carismático que ha sabido ganarse el cariño de la audiencia. Su energía en pantalla y su conexión con Ande en Sen-Cal-Cam fueron explosivas. Y es precisamente esa química lo que alimentó la ilusión de los fans, que veían en ellos la pareja perfecta, tanto dentro como fuera de la ficción. Ahora, cuando hablamos de que Kerem siempre vivirá en mi corazón, esto puede interpretarse de muchas maneras, y creo que ahí reside la belleza de la emoción humana.
no significa necesariamente un lamento eterno, sino un reconocimiento profundo del valor que tuvo esa persona y esa relación en su vida. Es la aceptación de que algunas experiencias nos moldean, nos enseñan, nos hacen crecer, y dejan un legado emocional que perdura. Pensemos en las razones por las que una relación, incluso si termina, puede dejar una huella tan profunda. Puede ser por la intensidad del amor compartido, por los momentos de felicidad vividos, por el apoyo mutuo en tiempos difíciles, o incluso por las lecciones aprendidas. Y en el caso de Hande y Kerem, su historia de amor se vivió bajo los reflectores, lo que magnificó la conexión que sentían sus seguidores con ellos. Cada viaje juntos, cada evento público, cada gesto de cariño, era analizado y celebrado. Es importante recordar que, aunque los veamos como figuras públicas, Anderzel y Kerem Bürsin son seres humanos con sentimientos, con experiencias y con la necesidad de vivir sus vidas de forma privada. Su decisión de mantener ciertos aspectos de su relación fuera del ojo público, y más tarde su separación, son parte de su derecho a la privacidad. Sin embargo, la forma en que Hande se refiere a Kerem, con esa declaración de que él siempre vivirá en su corazón, es un gesto de madurez y de profundo respeto por lo vivido. La frase, emoción real, que acompaña el título nos invita a reflexionar sobre la autenticidad de sus sentimientos. En un mundo donde a veces las relaciones en el espectáculo pueden parecer superficiales o calculadas, esta declaración sugiere que lo que Hande y Kerem vivieron fue genuino, fue auténtico. Y esa autenticidad es lo que nos conmueve, lo que nos hace empatizar, lo que nos hace creer en el amor, incluso cuando las cosas no salen como esperamos. La separación de dos personas que han estado tan unidas en la pantalla y fuera de ella siempre es un tema delicado. Para los fans, es como si una parte de esa historia compartida llegara a su fin. Sin embargo, también es una oportunidad para ver la resiliencia de las personas, su capacidad de seguir adelante, de transformar las experiencias en crecimiento. Y la manera en que Anderzel se expresa sobre Kerem, dejando en claro que él ocupará siempre un lugar especial, es una muestra de esa madurez emocional. Creo que esta declaración nos invita a todos a valorar las relaciones significativas en nuestras vidas. A entender que el amor, en sus diferentes formas, deja huellas. A veces son huellas de felicidad, a veces de aprendizaje, a veces de añoranza, pero siempre huellas que nos configuran como personas. Y el hecho de que Hande pueda decir esto sobre Kerem, después de su separación, habla mucho de la calidad de la relación que tuvieron y de la nobleza de su corazón. Analicemos un poco más la frase, siempre vivirá en mi corazón. Esto no es un te olvidaré, ni un ya no me importas. Es un reconocimiento de que esa persona ha sido una parte importante de tu viaje. Es como decir que las experiencias vividas con esa persona te han enriquecido, te han marcado de una manera positiva, por lo tanto, formarán parte de ti para siempre. Es un sentimiento de gratitud por el tiempo compartido, por las lecciones aprendidas, por el amor que, en su momento, fue real y poderoso. Y volviendo a la emoción real, esto nos recuerda que, detrás de los flashes, de las redes sociales, de las cámaras, hay personas con sentimientos complejos y profundos. La fama puede ser un arma de doble filo, pero también puede ser un escenario donde las emociones humanas más genuinas se manifiestan. Y la forma en que Anderzel ha manejado esta situación, al expresar sus sentimientos de una manera tan sincera, es admirable. Imaginen por un momento la cantidad de presión mediática que deben haber enfrentado Hande y Kerem durante su relación y después de su separación. Sin embargo, Hande ha elegido centrarse en lo positivo, en el legado emocional que Kerem ha dejado en su vida. Esto no solo demuestra su fortaleza, sino también su capacidad para mantener una perspectiva saludable sobre las relaciones y las experiencias. En definitiva, cuando Anderzel dice que Kerem Bürsin siempre vivirá en su corazón, está validando la importancia de lo que compartieron. Está diciendo que, más allá de las cámaras, más allá de los titulares, hubo una conexión real y significativa que la ha marcado de por vida.
Y esa es una declaración poderosa y conmovedora que resuena con la experiencia humana de amar, de perder y de recordar. Así que, mis queridos amigos, hemos explorado la profundidad de esa afirmación tan emotiva de Anderzel. Hemos recordado la conexión especial que tuvo con Kerem Bürsin, una conexión que trascendió la pantalla y cautivó a millones. Hemos reflexionado sobre el significado de las relaciones duraderas y las huellas que dejan en nuestros corazones, incluso después de que cambien las circunstancias. La clave aquí es la emoción real, esa autenticidad que hace que estas historias nos toquen tan de cerca. Anderzel nos enseña que incluso cuando una relación termina, el amor y las experiencias compartidas pueden seguir viviendo en nuestro interior, enriqueciéndonos y moldeándonos. Muchísimas gracias por acompañarme en esta reflexión tan especial. Espero de verdad que este vídeo haya sido de su agrado y que les haya hecho pensar y sentir. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Han tenido alguna relación que, aunque haya terminado, siga viviendo en su corazón? ¿Qué les inspira la forma en que Anderzel se expresa? Déjenme sus pensamientos y comentarios aquí abajo, me encanta leerlos e interactuar con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido y quieren seguir apoyando nuestro canal, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares que también puedan estar interesados en esta historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse ahora mismo y activen esa campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos.